Hola, mi nombre es Camilo Galindo, mis compañeros de grupo son Sebastián Martínez y Luciana Escamilla. El día de hoy les vamos a exponer sobre la fotosíntesis en plantas C3, C4 y CAM. Para comenzar con una introducción y las plantas C3, mi compañero Sebastián les va a exponer. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Martínez y voy a dar la introducción de las plantas C3, C4 y CAM en su fotorrespiración y fotosíntesis. Después de eso voy a explicar qué son las plantas C3 y sus características. Introducción. Los rendimientos de las cosechas son muy importantes para asegurar el alimento y también para mantener activa la economía. Si escucharas que un único factor redujo la producción de trigo en 20%, el rendimiento de la soja en 36% en Estados Unidos, por ejemplo, quizá tendrías curiosidad por saber qué factor era el número 1. Resulta que el factor detrás de los números es la fotorrespiración. Esta vía metabólica derrochadora comienza cuando el arrubisco, la enzima que fija el carbono en el ciclo de Calvin, agarra O2 en lugar de CO2, gasta carbono fijo, desperdicia energía y tiende a ocurrir cuando las plantas cierran sus estomas para reducir la pérdida de agua. Las altas temperaturas lo empeoran aún más. Algunas plantas, a diferencia del trigo y la soja, pueden librarse de los peores efectos de la fotorrespiración. Las vías C4 y CAM son dos adaptaciones características beneficiosas que surgen por la selección natural, que permiten a ciertas especies reducir al mínimo la fotorrespiración. Estas vías trabajan para garantizar que el arrubisco siempre encuentre altas concentraciones de CO2, lo cual hace poco probable que se una al O2. En el resto de este artículo, mis compañeros explicarán cada detalle de las vías C4 y CAM y la forma en que reducen la fotorrespiración. Antes de seguir, tenemos que tener muy en cuenta qué es la fotorrespiración y la fotosíntesis. La fotorrespiración es una vía metabólica derrochadora que ocurre cuando la enzima arrubisco del ciclo de Calvin actúa sobre el oxígeno en vez de dióxido de carbono. Y la fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares. En un proceso impulsado por la energía de la luz, se crean moléculas de glucosa y otros azúcares a partir de agua y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como subproducto. Ahora voy a explicar las plantas C3. Las plantas C3 son plantas normales que no tienen adaptaciones fotosintéticas para reducir la fotorrespiración. Se llama planta C3. El primer paso del ciclo de Calvin es la fijación de dióxido de carbono mediante el arrubisco. Y las plantas que utilizan solo este mecanismo estándar de fijación de carbono se llaman plantas C3 por el compuesto de 3 carbonos que produce la reacción 2. Casi 85% de las especies de las plantas son C3, como arroz, trigo, soya y todos los árboles. A continuación veremos la célula del mesófilo cuando las plantas son C3. Ya mis compañeros les explicarán la C4 y CAM. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las plantas C4. En las plantas C4, las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin están separadas físicamente. Las reacciones dependientes de la luz se producen en las células del mesófilo, tejido esponjoso en el centro de la hoja, y el ciclo de Calvin ocurre en células especiales alrededor de las venas de las hojas. Estas células se llaman células del haz vascular. Para ver cómo ayuda esta división, veamos un ejemplo de la fotosíntesis C4 en acción. Primero, el CO2 atmosférico se fija en las células del mesófilo para formar un ácido orgánico simple de 444 carbonos, oxaloacetato. Este paso se lleva a cabo mediante una enzima no rubisco, PEP carboxilasa, que no tiende a unirse al oxígeno. Después, el oxalacetato se convierte en una molécula similar, malato, que puede transportarse hacia las células del haz vascular dentro de estas. El malato se descompone y libera una molécula de dióxido de carbono. Luego,
La rubisco se fija en el dióxido de carbono, lo convierte en azúcares a través del ciclo de Calvin, exactamente como en la fotosíntesis C3. Aquí podemos ver un ejemplo. En la vía C4, la fijación de carbono inicial se lleva a cabo en las células del mesófilo, mientras que el ciclo de Calvin tiene lugar en las células del haz vascular. La PEP carboxilasa fija una molécula entrante de dióxido de carbono a la molécula de 3 carbonos PEP y produce oxaloacetato, una molécula de 4 carbonos. El oxaloacetato se transforma en malato, que se desplaza fuera de la célula del mesófilo, hacia una célula del haz vascular vecina. En el interior de esta célula, el malato se descompone para liberar dióxido de carbono, que luego entra en el ciclo de Calvin. En este paso también se produce piruvato, el cual regresa a la célula del mesófilo donde se convierte en PEP, una reacción que convierte la ATP y PI en AMP y PPI. Este proceso tiene su precio energético. Se debe gastar ATP que la molécula de 3 carbonos ferri regrese a la célula del haz vascular y quede lista para recoger otra molécula de CO2 atmosférico. Sin embargo, dado que las células del mesófilo constantemente bombean CO2 para liberar dióxido de carbono, que luego entra en el ciclo de Calvin. En este paso también se produce piruvato, el cual regresa a la célula del mesófilo donde se convierte en PEP, una reacción que convierte la ATP y PI en AMP y PPI. Este proceso tiene su precio energético. Se debe gastar ATP que la molécula de 3 carbonos ferri regrese a la célula del haz vascular y quede lista para recoger otra molécula de CO2 atmosférico. Sin embargo, dado que las células del mesófilo constantemente bombean CO2 hacia las células del haz vascular vecinas en forma de malato, siempre hay una alta concentración de dióxido de carbono en comparación con oxígeno alrededor del rubisco. Esta estrategia reduce al mínimo la fotorrespiración. La C4 se utiliza en cerca del 3%, porcentaje de todas las plantas vasculares. Algunos ejemplos son el garranchuelo, caña de azúcar y maíz. Las plantas C4 son comúnmente hábitats cálidos, pero son menos abundantes en zonas frescas. En condiciones cálidas, los beneficios de una menor fotorrespiración probablemente superan el costo en ATP a pasar de dióxido de la célula del mesófilo a las células del haz vascular. Aquí podemos ver una tabla de comparaciones C3, C4 y CAM. Aquí en la columna de la izquierda, la primera, está el tipo, pues están las plantas C3, C4 y CAM. Después está la separación de la fijación inicial del dióxido de carbono y el ciclo de Calvin. Como podemos ver en la C3 no hay separación. En la C4, entre el mesófilo y la célula del haz vascular, en el espacio. En la CAM, entre día y la noche, en tiempo. Acá en la siguiente columna podemos ver los estomas abiertos. Está en la C3 de día, en la C4 de día y en las CAM de noche. Estas plantas están mejor adaptadas a C3, ambientes frescos y húmedos. C4, ambientes cálidos y soleados. CAM, ambientes muy frescos y cálidos. Bueno, muchas gracias. Ahora procede mi compañera Luciana Escamilla. Buenos días, yo soy Luciana Escamilla Paz y hoy vengo a hablarles sobre la fotosíntesis en las plantas CAM. Bueno, primero que todo, ¿qué son las plantas CAM? Las plantas CAM son plantas adaptadas a ambientes secos. Bueno, estas plantas son de la familia de las crasuláceas y la fotosíntesis de ellas es que en la noche ellas absorben el CO2, o sea, el dióxido de carbono, y hacen la fotosíntesis en el día.
Ahora les voy a hablar más a profundidad de lo que dije de las fases del día y la noche. Bueno, ellas hacen esto de que toman el dióxido de carbono, o sea, el CO2, en la noche y hacen la fotosíntesis en el día. Lo hacen es por el metabolismo del dióxido de carbono. Bueno, por la noche ellas abren sus estomas para que el dióxido de carbono, o sea, el CO2 del ambiente, sea fijado por la enzima carboxilasa en el citosol. Luego el ácido málico es almacenado en la vacuola central. Bueno, ahora en el día. Bueno, en el día las plantas CAM no abren sus estomas, pero al interior de las células se da la liberación del malato de la vacuola hacia el citosol. Y se descompone el malato para liberar el dióxido de carbono y el dióxido de carbono entra al ciclo de Calvin. Los estomas de las plantas CAM están abiertos en toda la noche y cerrados en todo el día para evitar las pérdidas de su agua y también para mantener el dióxido de carbono, el CO2, en el interior de la planta. Y se adaptan a las condiciones desérticas. Algunos ejemplos de las plantas CAM serían la piña, la pitaya y la orquídea. Bueno, en conclusión, la fotosíntesis de las plantas CAM primero se da en presencia de luz solar. Segundo, el dióxido de carbono entra por los estomas. Tercero, este se incorpora al compuesto de carbono 3. Y cuarto, la planta mantiene los estomas abiertos durante la noche y realiza la fotosíntesis durante el día.